¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta conferencia de CAMEX. Vamos a ver el tema de hoy, el proceso de cambio. Muchas gracias a CAMEX por la oportunidad de compartir estas conferencias con todos ustedes. Le doy la bienvenida a los que se conectan por Zoom y por Facebook. Les quiero comentar que al final de la conferencia vamos a tener un tiempito para poder responder sus consultas, sus preguntas acerca del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema, el proceso de cambio. Yo quiero que pensemos un momento en este tema, sobre todo en el contexto que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? La pandemia, todo lo que ha sucedido en nuestro país y en el mundo, ¿no? A nivel económico, a nivel social, todo lo que estamos viviendo, aún en nuestro entorno más cercano, nuestras familias, ¿sí? Nuestros trabajos. Entonces, cuando hablamos de proceso de cambio, es necesario que podamos tener una visión amplia, sí es verdad, de todo lo que implica los cambios en la vida, en nuestros propios procesos, en los procesos de la organización. Pero yo hoy, en el tema que quiero desarrollar hoy, quiero que de esa mirada amplia empecemos por nosotros, ¿sí? Que desarrollemos este proceso de cambio empezando por nosotros, ¿sí? Nuestro desarrollo, nuestra visión, cómo vemos nuestro futuro, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra salud, nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, conforme vamos desarrollando este tema, yo quiero que te enfoques en eso, que sigas teniendo esa mirada amplia, qué es lo que va a suceder, cómo me tengo que preparar, qué procesos de cambio voy a tener que implementar ahorita en plena pandemia y post pandemia, en una nueva realidad que probablemente todos vamos a tener que aprender a desarrollar, pero que también de esa mirada amplia puedas verte desde tu punto de vista, ¿sí? Desde tu propia vida. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con una pregunta. Van a ser una serie de preguntas que van a ayudarnos a ir analizando el tema, como les digo, empezando por nosotros mismos. Porque cuando hablamos de proceso de cambio, necesitamos empezar por nosotros mismos, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras estructuras mentales, nuestras creencias, ¿sí? No juzgando que son positivas o negativas, sino observando y analizando, como vemos ahí, análisis de la situación. Porque yo necesito tomar un tiempo, y es necesario, de poder analizar la situación y poder preguntarme de manera sincera, ¿dónde me encuentro en este momento? ¿Sí? Como persona, como individuo, como ciudadano, ¿sí? Como parte de una familia, como parte de esta sociedad. ¿Dónde me encuentro? ¿Sí? Y este análisis de la situación tiene que ser no solamente un momento donde uno realmente se sienta y analiza la propia situación, sino que tiene que tener otros ingredientes, como por ejemplo la total honestidad, ¿sí? Poder vernos al espejo y ser capaces de analizar nuestra situación actual, ¿sí? ¿Realmente me siento satisfecho? ¿Por qué no me siento satisfecho? ¿Qué cosas me faltan? ¿Qué cosas estoy pensando acerca de mi futuro, de mi presente? ¿Cómo es mi situación actual? ¿Sí? En mi familia, en el trabajo, ¿sí? Como parte de esta sociedad. Este análisis puede ocurrir de manera voluntaria, ¿sí? Yo les comento, yo hice la carrera de administración hace poco, yo la terminé de 2014 al 2018. Y ese proceso de, de cambio que yo tuve en ese momento, en mi caso ocurrió de manera voluntaria. Yo un día, me acuerdo, estaba sentada en un curso de actualización porque yo era asistente administrativa, yo venía trabajando muchos años, y un día me hice la pregunta, estaba ahí en pleno curso, me acuerdo perfectamente de ese día, y me pregunté, ¿qué hago aquí? ¿Sí? Haciendo un curso de actualización de asistente administrativa, que era muy bueno, porque yo anualmente acostumbraba a llevar esos cursos para actualizarme, para aprender, para seguir creciendo profesionalmente. ¿Por qué me hice esa pregunta? Porque es necesario que de cuando en cuando analicemos nuestra situación. Como les digo, a mí me pasó en ese momento de manera espontánea,
pero sí es importante que también tengamos la capacidad de cuando en cuando, de manera intencionada, analizar nuestra situación, ¿sí? En las diferentes áreas de nuestra vida. Yo en ese momento me pregunté, ¿qué hago aquí? Porque yo tenía un sueño. Yo quería hacer una carrera universitaria, yo quería dedicarme a la docencia, pero yo seguía trabajando, seguía en el mismo trabajo, estaba feliz, seguía creciendo en ese ámbito de mi vida. Pero yo sí me hice esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago aquí? Porque había cierto grado de insatisfacción, porque yo obviamente tenía otros planes para mi vida. Entonces, importante, analizar tu situación, que te tomes un tiempo. Es importante. ¿Por qué? Porque es tu vida, es tu desarrollo, es lo que tú quieres lograr a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, sí es importante que así como se sientan en reuniones de comité, la gerencia se reúne para tomar decisiones acerca del rumbo de la empresa, cuánto más nosotros, por nuestra propia vida, por nuestra propia salud, por nuestro propio desarrollo, podamos apartar esos tiempos para poder preguntarnos dónde nos encontramos en este momento, qué niveles de satisfacción estoy percibiendo en este momento en mi vida. Y a partir de eso, poder analizar la situación y poder ser honesto acerca de lo que yo quiero hacer y hacia dónde quiero enrumbar mi vida. Porque si no empiezo con este análisis, voy a seguir en lo mismo, año tras año, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de proceso de cambio, es empezar con esto, análisis de la situación. Continuamos. ¿Cuáles son tus sueños? Sería la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es el propósito de tu vida? No es malo que uno quiera ganar más dinero, tener éxito, ser famoso. Nada de eso es negativo, nada. Muy bien querer y ambicionar todas esas cosas. Pero ojalá que nuestro propósito, ojalá que nuestros sueños sean mucho más trascendentes que ganar dinero, ser exitoso o ser famoso, ¿sí? O alcanzar algún tipo de reconocimiento. Ojalá que tus sueños sean mucho más trascendentes, ¿sí? Y depende de ti. Ahí dice, cualquier cosa que la mente pueda concebir o crear, se puede lograr. Es importante que tengas en cuenta y que recuerdes cuáles son tus sueños. Yo les comentaba hace un momento que recordaba perfectamente ese día cuando me cuestioné y dije, ¿qué hago aquí? Y me cuestioné qué hago aquí porque yo sabía perfectamente a lo que quería dedicarme. Yo quería dedicarme a la docencia. Y para dedicarme a la docencia, y a nivel universitario, para dedicarme a la docencia yo tenía que hacer una carrera universitaria y quería hacer también una maestría, especializarme. Entonces, era un sueño, por momentos me parecía imposible, ¿sí? Les confieso que en ese momento me parecía imposible. Y obviamente algunos sueños que nosotros vamos guardando y atesorando, tal vez, sí, la mayoría nos van a parecer imposibles. Pero si tú puedes crear ese sueño en tu mente, si puedes tener esa meta, ese propósito en tu mente, si eso realmente ha sido diseñado para ti, realmente vas a poder lograrlo. Vas a ver que la vida, vas a ver que tu esfuerzo, tu disciplina, tu trabajo, te van a dar las herramientas y las oportunidades para que puedas alcanzar ese sueño. Para mí en ese momento, pensar en ser docente universitaria era imposible. Les estoy hablando del 2014, ¿sí? Han pasado 6 años y ya estoy poco a poco realizando ese sueño, ¿sí? Obviamente, ha sido todo un camino, todo un proceso de cambios, de transformaciones, de crecimiento, que han implicado disciplina, constancia. Entonces, ¿qué sueños tienes tú? ¿Qué metas? ¿Qué propósito tienes en la vida? Es importante que también te sientes y analices eso y que recuerdes cuál es tu meta, cuál es tu propósito, hacia dónde quieres llegar, para que no te desvíes del camino, sino que más bien teniendo en mente ese sueño, esa meta, puedas empezar a trabajar y enfocar tus esfuerzos para llegar hacia allá. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿cuáles son tus sueños? ¿Los recuerdas? ¿Sí? Entonces, tenerlos presentes porque puedes lograr que esos sueños se hagan realidad. Claro que puedes. Si tú has
tenido ese sueño, entonces eres capaz de lograrlo, ¿sí? Te puede parecer imposible en ese momento, pero con disciplina, con trabajo, esos sueños se pueden hacer realidad. La siguiente pregunta sería, ¿qué necesitas para hacer realidad esos sueños? ¿Sí? Si ya has analizado tu situación, si ya has sido honesto contigo mismo y has analizado en qué momento de tu vida te encuentras, la satisfacción o no de lo que estás haciendo, entonces ya te has enrumbado en un proceso de cambios, entonces ahora necesitas saber qué cosas son necesarias para realizar esos sueños, esas metas, ¿sí? Cómo llegar hacia allá, cómo hacerlo realidad. Entonces, bueno, nuevamente analizamos la situación, ¿sí? Necesitas ser muy sincero y empezar a enumerar las cosas concretas que necesitas. Yo, por ejemplo, cuando tuve ese momento de, de pensar nuevamente en lo que yo quería, la carrera universitaria, la maestría, entonces yo tuve que sentarme y empezar a hacer una lista de las cosas que necesitaba hacer. Primero necesitaba ahorrar por lo menos un año de lo que iba a costar la carrera universitaria. Porque si yo ya tenía un año ahorrado, yo podía seguir trabajando, porque la idea era trabajar y estudiar. Entonces, si yo tenía un año ahorrado, yo podía seguir estudiando sin el apuro de que pagaba mes a mes. Entonces, una de las cosas que yo tenía que hacer concretas, acciones concretas, era ahorrar un año de la carrera universitaria. Segundo, tenía que ver cuál era el contexto y las oportunidades que yo tenía en el trabajo, que tenía en ese momento en el trabajo. Si realmente el trabajo en el que yo me encontraba en ese momento me iban a apoyar, sí, a apoyar a que yo desarrolle esa carrera porque yo iba a estudiar en las noches. Entonces, y así, tenía que empezar a hacer cambios y acciones concretas y una lista de las cosas que yo necesitaba hacer o alcanzar para lograr ese sueño, ¿sí? Para enrumbarme hacia ese sueño. Entonces, el análisis de la situación es importante, una lista de las cosas que necesitas hacer. De pronto, yo también tuve, como obviamente tenía que ahorrar un año de la carrera, yo tuve que no solamente tener los ingresos de ese trabajo que tenía en ese momento, tenía que buscar otros ingresos adicionales para poder ahorrar ese dinero, ¿sí me entiendes? Entonces, en cada situación, ¿sí? Tú tienes que ver exactamente qué acciones concretas en tu propio análisis de tu situación, qué acciones tienes que tomar para que esos sueños sean realidad. Entonces, es una lista. Parece sencillo, pero en realidad te va a tomar tiempo porque tienes que tener en cuenta todo el contexto que te rodea, tu trabajo, tu familia. Bueno, yo no estoy casada, no tengo hijos, entonces no había como que mucha complicación con los horarios. Pero aquellos que son casados, que tienen hijos, tienen que de alguna manera organizarse, ¿sí? En el ambiente familiar para que también puedas hacer estos cambios, ¿sí? Puedas desarrollar estos procesos de cambio con naturalidad, ¿sí? Sin que sea un choque para tu familia, que tampoco afecte tu trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. La segunda es el establecimiento de objetivos, ¿sí? Cuando uno habla de sueños, de metas, de propósito, uno tiene que ser y tener claros esos objetivos, ¿sí? Hacia dónde quieres ir. Como les digo, yo tenía un sueño, pero obviamente para llegar a ese sueño de ser, en mi caso, docente a nivel universitario, yo tenía que hacer la carrera, sí, yo quería estudiar administración de empresas y así lo hice, y tenía que hacer una maestría en docencia universitaria, la cual ya culminé, solamente estoy esperando la fecha de la sustentación de la tesis. Entonces, son objetivos que yo tenía que ir alcanzando, logrando y trabajando en ello para alcanzar ese sueño, ¿sí? Porque uno puede tener muchos sueños en la vida, ¿sí? Yo me pude haber sentado y seguir soñando con ser docente universitaria, pero sentada no iba a lograr nada. Los procesos de cambio requieren acciones concretas, requieren análisis, requieren que establezcamos objetivos precisos para que nos podamos enrumbar hacia allá. Porque si no damos esos pasos, ¿sí? Que pueden parecer muy sencillos,
nos vamos a quedar en el mismo lugar, ¿sí? Y el proceso de cambio en realidad no se va a lograr, ¿sí? Porque no te puedes quedar en analizar tu situación, ¿sí? No te puedes quedar en pensar en tu sueño. Tienes que establecer objetivos, pequeñas metas, porque tu sueño puede ser muy alto y bien que sea un sueño grande. Es buenísimo que sueñes en grande. Entonces te pones pequeñas metas, pequeños objetivos que te lleven paso a paso hacia esa meta, a ese sueño principal. Lo tercero es la planificación estratégica, ¿sí? Dependiendo de cada situación, tienes que planear cuál es la estrategia que tú necesitas o las estrategias, o diseñar o combinar estrategias que te ayuden en alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, yo tuve que hacer ciertos acuerdos en el trabajo porque yo tenía que estar en la universidad temprano, todos los días, de lunes a viernes, tenía conferencias, talleres a las que asistir, entonces yo tuve que hacer toda una, no solamente establecer objetivos, sino empezar a desarrollar ciertas estrategias que me ayuden, ¿sí? No solamente a nivel académico, sino laboral, a un familiar. O sea, uno tiene que desarrollar toda esta planificación, ¿sí? Porque si no, te vas a encontrar en tu proceso de cambio, en toda esa evolución, pero sin una planificación te van a empezar a llegar las cosas y tú no vas a saber cómo manejarlas, ¿sí? Por ejemplo, si yo no hubiera hecho esta planificación, tal vez mis estudios universitarios hubieran afectado mi trabajo. Y si yo perdía mi trabajo, obviamente no iba a tener los recursos para seguir estudiando. Entonces, la planificación es importante, que tú puedas ver cuál es tu situación y qué estrategias te pueden ayudar para poder alcanzar esos objetivos. No tiene que ser nada complicado. Como les digo, yo tomé ciertas estrategias en el trabajo, en mi casa, ¿sí? Los horarios, ¿sí? La vida social, ¿sí? Entonces, porque cuando tú quieres alcanzar un sueño, cuando tienes metas, cuando te comprometes en este proceso de cambio, te ciñes al plan, ¿sí? Tú ya tienes, digamos, todo un camino por recorrer, entonces te comprometes con ese camino, ¿sí? Con lo que tú tienes que hacer paso a paso. Lo siguiente es las creencias automotivadoras. Es importante que creas en ti mismo, creas que puedes llegar a alcanzar esa meta. Es importante que tú sepas que puedes alcanzar esos objetivos, ¿sí? Que tienes las capacidades, tienes las habilidades para poder alcanzarlos. Y si no, puedes desarrollarlas, ¿sí? Puedes, no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal. La disciplina la puedes desarrollar. El compromiso también lo puedes desarrollar. Sí, hace poco estábamos viendo en otras conferencias cómo la inteligencia emocional y esas competencias que se abarcan dentro de la inteligencia emocional también se pueden aprender, también se pueden desarrollar. Entonces, es necesario que creas en ti mismo, en que creas que tú puedes, porque estas creencias te van a automotivar en el proceso, porque si tú te embarcas en un proceso de cambio, vas a necesitar creer en el proceso, creer en lo que tú puedes desarrollar en el proceso y sobre todo creer en el resultado final de ese proceso, ¿sí? Entonces, además es importante que dentro de estas creencias automotivadoras tengas también expectativas del resultado. Tú vas a obtener un objetivo, tú vas hacia la meta. Entonces, enfocándote en esas expectativas de resultado también te vas a automotivar, ¿sí? Porque ok, uno puede tener mucha disciplina, uno puede tener mucho compromiso, uno puede amar mucho ese sueño, esa meta, pero es importante la automotivación, porque el camino en el proceso, cuando hablamos de procesos de cambio, los cambios importantes, hablamos de caminos largos, ¿sí? No son cambios inmediatos, son procesos que nos van a llevar tiempo, entonces necesitamos automotivarnos, ¿sí? Es importante que también aprendas a desarrollar tu propio interés,
¿sí? Tú puedes amar ese sueño, esa meta, pero paso a paso tienes que volver a incentivar ese interés, ¿sí? Yo me pongo como ejemplo. Yo quería, como les digo, la docencia a nivel universitario, pero a veces, les confieso, me desanimaba por las experiencias que yo veía a mi alrededor, que a los docentes no les pagan bien, que a veces hay mucho abuso, que no los consideran, ¿sí me entienden? O sea, la realidad de los docentes en nuestro país y en nuestra región no es de las mejores. Entonces, pero yo, era mi vocación, ¿sí? Es más allá de ganar dinero, es más allá de, de ese tipo de cosas, ¿sí? Había detrás una vocación. Entonces, a pesar de la situación que yo ya iba conociendo, ¿sí? En este caso la docencia universitaria, yo tenía que aprender en este proceso de cambio a incentivar ese interés, mi interés, ¿sí? Por mi vocación. Entonces, igual, en tu situación también, sea que quieras poner un emprendimiento, ¿sí? Tu pequeño negocio o el negocio que sea familiar, vas a toparte con diferentes problemas y situaciones que van a querer frenarte, que van a querer apagar tu interés. Entonces, es importante que en tu proceso, en estos cambios que vas a experimentar, sepas incentivar el interés, ¿sí? Y valorar lo que quieres alcanzar, ¿sí? De pronto para otros no te van a entender, no te van a comprender por qué te comprometes tanto con ese sueño, con esa meta, con ese emprendimiento, pero tú sí puedes valorar ese sueño, porque es tuyo, porque sabes todo lo que implica, porque conoces todo el esfuerzo que te ha tomado o que te va a tomar. Entonces, es importante que estas creencias automotivadoras las ejercitemos porque nos van a ayudar a continuar nuevamente los procesos de cambio, los verdaderos cambios, son procesos que toman tiempo. Entonces, es necesario que como la maratón, necesitamos seguir, continuar, no rendirse. Entonces, ahí nos van a ayudar y van a ser clave las creencias automotivadoras, ¿sí? Creer en nosotros mismos, creer en nuestro sueño, las expectativas de los resultados que vamos a tener, el valor que tiene para nosotros ese sueño y esa meta. Vamos a continuar. La siguiente pregunta sería, ¿qué o quién te detiene? A mí me gusta mucho esa fotografía porque realmente si nos ponemos a analizar qué o quién nos puede detener, tendríamos que ser sinceros y decir que muchas veces somos nosotros mismos los que nos detenemos, ¿sí? Los que de alguna manera nos impedimos seguir avanzando. Y cuando hablamos de proceso de cambio, tenemos que tener claro eso, que en realidad qué cosas podrían detenernos, quiénes podrían detenernos cuando hablamos de un proceso de cambio. ¿Sí? Si tú realmente quieres avanzar, si tú realmente quieres desarrollarte, crecer, ya sea personal, profesionalmente, ¿qué puede detenerte? ¿Quién puede detenerte? Entonces, siendo sinceros, en realidad muchas veces somos nosotros, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, ¿sí? Las que muchas veces nos mantienen en el mismo lugar, en esa zona de confort, donde en realidad no hay crecimiento, ¿sí? Los procesos de cambio nos sacan precisamente de esa zona de confort para seguir avanzando, para desarrollarnos, ¿sí? Y cuando hablamos de emprender, de arriesgarnos, de avanzar. Necesitamos reconocer que durante mucho tiempo hemos sido nosotros los que hemos detenido ese proceso. Pero podemos ahora tomar las riendas nuevamente y decidir avanzar. Aquí hay 4 cosas muy puntuales que tienes que tener en cuenta cuando piensas en qué o quién te detiene, ¿no? Además de ser honesto y decir, muchas veces he sido yo mismo. Primero, la autoobservación, ¿sí? Como ya lo dije, ¿qué pensamientos, qué ideas tienes acerca de ti mismo? Cuando yo pensaba en la carrera o sea, dedicarme a la docencia universitaria, yo tenía a veces la idea de, yo no voy a poder, porque, claro, todavía no había hecho ni siquiera la universidad, no había terminado la carrera, entonces la idea que muchas veces me rondaba a mí era, no, yo no voy a poder,
¿sí? Veía el sueño demasiado grande. Entonces, son pensamientos que en realidad uno tiene que ver qué tan reales son, porque obviamente sí puedo, ya estoy enseñando a nivel universitario, entonces autoobservación. Dedícate un tiempo para observar esos pensamientos que tienes acerca de ti mismo, ¿sí? Yo no voy a poder, yo no tengo los recursos, yo no tengo la experiencia, yo soy muy joven, no tengo los contactos. Esa otra cosa que yo también pensaba, yo no conozco a nadie en cuanto a docencia universitaria, ¿no? Y a veces los contactos uno piensa que son importantísimos. Yo empecé en esto sin ningún contacto en universidades, en institutos, pero poco a poco fui conociendo gente, poco a poco, o sea, los contactos no los tenía, se fueron haciendo. Entonces, autoobservación, importantísimo. Obsérvate, qué pensamientos tienes, qué ideas tienes acerca de ti mismo. Y también, qué acciones ves en ti mismo, qué hábitos tienes por cambiar. Porque si quieres emprender un proceso de cambio, obviamente vas a tener que dejar ciertos hábitos y tomar hábitos nuevos, hábitos que realmente te ayuden y te lleven hacia la meta. Entonces, la pereza, la falta de disciplina, la falta de compromiso, ¿sí? Son cosas que deben cambiar. De pronto tú me puedes decir en este momento, pero yo no tengo un sueño, no tengo una meta, ok. Hay que pensar en eso también. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cómo ves tu futuro? Y también preguntarte, ¿cómo no quieres verte en el futuro? ¿Sí? Para poder saber hacia dónde quieres ir. Es importante eh, que te puedas proyectar tu vida, ¿sí? Porque no importa la edad que tengas, lo importante es a partir de este momento hacia dónde quieres ir. Yo empecé la carrera universitaria ya grande, yo ahorita tengo 44 años, como les digo, yo hice la carrera del 2014 al 2018, empecé la maestría el año pasado, el 2019, la estoy terminando este año, y sí, por momentos yo pensaba, ya empecé tarde, ¿no? O sea, y pensaba en mi vocación, lo que yo quería dedicarme, y a veces pensaba eso, ya empecé tarde. Pero no, la verdad no. Yo estoy disfrutando en este momento mi proyecto de vida, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, me estoy dedicando a lo que tanto me gusta, mi vocación, la docencia. Y pensar eso de empecé tarde era un poco equivocado de mi parte. Entonces, no es tarde para empezar, pero sí es necesario que empieces a enrumbar tu vida y que seas consciente de dónde estás y hacia dónde quieres ir. La segunda es la automonitorización. Va de la mano con la primera. No solamente tienes que observarte, sino que tiene que ser todo un monitoreo, ¿sí? Si quieres un proceso de cambio en tu vida, si quieres avanzar, si quieres desarrollarte, si quieres que tu emprendimiento empiece, que tu emprendimiento se desarrolle, que crezca, necesitas monitorear tus acciones, tus ideas, tus pensamientos, ¿sí? Y potenciarlos, ¿sí? Potenciar la disciplina, potenciar el compromiso, potenciar la inteligencia emocional. ¿Qué estás viendo en tu propio desarrollo, en tu propio crecimiento? Es necesario que como un supervisor, seas tu propio supervisor y empieces a ver qué cosas necesitas mejorar, qué cosas necesitas quitar de tu vida porque no están favoreciendo tu desarrollo. Y estoy hablando de cosas muy concretas. Amistades, influencias, ¿sí? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Sí? ¿A qué estás dedicando tu tiempo? O sea, tienes que ser tu propio supervisor, ¿sí? Para que puedas precisamente en este proceso de cambio, en este proceso de crecimiento, de evolución, tomar los pasos que necesitas tomar, los pasos precisos, ¿sí? El tercero es el autorregistro. Sí es importante que llevemos un registro de nuestros avances, ¿sí? De lo que vamos consiguiendo. Entonces, al principio estábamos viendo que necesitamos analizar la situación. Bueno, ok. Las cosas que vas logrando, check, ya lo hice. Las cosas que me faltan, ok, esto está pendiente. Entonces, no solamente supervisar y monitorear cuál es tu situación en este momento, sino ser realista y llevar un registro de tus avances, de tus progresos, tu presupuesto. Sí, es importante que tengas un presupuesto personal. Si tienes un emprendimiento, obviamente que sí. Entonces,
llevar un registro en nuestra vida nos ayuda a saber cómo estamos avanzando, ¿sí? ¿Estamos avanzando? ¿Cuánto estamos avanzando? ¿Cuánto nos falta para animarnos, ¿sí? A seguir avanzando. Y nuevamente, en la cuarta tenemos nuevamente las creencias automotivadoras. En el proceso de cambio necesitamos continuamente recordar que sí podemos, que tenemos expectativas acerca del resultado, que la meta, el sueño tiene un valor tan importante para nosotros. Avivar el interés en ese proceso. Entonces, las creencias motivadoras van a estar presentes en todo el proceso, ¿sí? Importante que cambiemos esas creencias, ¿sí? Como les decía, yo tenía esa idea muy fuerte de yo no puedo, yo no puedo. Y poco a poco en el proceso fue cambiando. Y ahora, ante un nuevo reto, les confieso, obviamente a veces hay cierto temor, cierta inseguridad, pero ya no viene tan fuerte esa idea de yo no puedo. Más bien viene esa idea, yo creo que sí puedo, ¿sí? Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana. Esa transformación es un proceso. Tú tienes que cambiar paso a paso con tus acciones esas creencias de yo no puedo, por ejemplo, con un yo sí puedo, yo sí soy capaz. Pero claro, va a ir involucrado con acciones concretas, va a ir involucrado con decisiones que tienes que ir tomando en el camino. ¿Sí? No es fácil, no es sencillo. Los procesos de cambio no son mágicos. Si alguien te promete que paso uno, paso dos, paso tres, ya estás en el proceso de cambio, eso no existe. Los procesos de cambio implican mucho trabajo, mucho tiempo, ¿sí? Si hablamos de cambios verdaderos, ¿sí? Desde tu interior hacia afuera, ¿sí? Cambios que realmente permanecen, cambios que realmente producen frutos, toman tiempo, ¿sí? Entonces, es importante que tengas en cuenta que si te quieres someter a un proceso de cambio de tu vida, mejorar, desarrollarte, crecer, va a involucrar mucho trabajo de tu parte, mucho tiempo, mucho compromiso, mucha disciplina. Vamos a continuar aquí. ¿Qué o quién te impulsa? ¿Sí? También es muy importante y tenemos los mismos puntos, la autoobservación, automonitorización, autorregistro y las creencias motivadoras. Como hablamos de un proceso que lleva mucho tiempo, mucho compromiso, necesitamos también esos pequeños impulsos, esos grandes impulsos para los momentos que no tengamos tal vez fuerza. ¿Sí? Cuando ya parece que no podemos más, también necesitamos observar qué me impulsa en el camino, ¿sí? En mi vida, reconocer qué son aquellas cosas que me motivan, que me llevan adelante, ¿sí? Para muchos es la familia, ¿sí? Los hijos, tu entorno más cercano en la familia, los amigos, alguna persona en especial, tú mismo. Ojalá que el mayor impulso que tengas en la vida empiece contigo, ¿sí? Y así, tú tienes que ir eh, reconociendo, ¿sí? En tu propia vida cuáles son esos impulsos, ¿sí? Que te llevan adelante. ¿Quiénes son esos impulsos en tu vida? Para que los tomes con fuerza cuando tengas la necesidad de seguir avanzando. Porque en el proceso van a existir momentos en los que quieras abandonar, en los que quieras rendirte. Eso es parte de la vida, ¿sí? Los procesos, esos son esos puntos críticos, ¿sí? Que uno quiere decir, no, o sea, yo pude haberme quedado con la carrera universitaria, les confieso, fui tentada a eso, ¿sí? Terminar la carrera de administración, yo soy bachiller en administración, quedarme en ese trabajo o buscar otros trabajos similares como administradora de empresas, y me ofrecieron trabajos en ese sentido, pero yo, fue una tentación grande, ¿no? Pero yo ya tenía decidido a lo que quería dedicarme. Yo sabía que quería dedicarme a la docencia y entonces eh, tomé un nuevo impulso para empezar la maestría, porque yo ya había terminado bachiller en administración de empresas, pero tenía que empezar la maestría y lo hice casi inmediatamente. Yo terminé en el 2018 la carrera universitaria, 2019 empecé la maestría. Entonces, sí, en el camino vamos a necesitar esos impulsos para continuar, porque el camino es largo, entonces es necesario
esos impulsos, que pueden ser personas, pueden ser cosas en nuestra vida, hay que identificarlas. ¿Dónde estoy? Aquí. La siguiente pregunta, ¿quiénes deben ser parte de mi entorno más cercano? Sí, cuando hablamos de procesos de cambio, cuando queremos empezar estos procesos, es importante nuestro entorno más cercano, ¿sí? La familia, los amigos, esas personas más cercanas a ti, los que son de tu entera confianza, con aquellos que cuentas. Es muy importante que tú te rodees de personas claves en tu vida, gente que te inspira, gente que tú admiras, ¿sí? Porque en los procesos de cambio vas a necesitar mirar a esas personas para que te aconsejen, para que te den ideas, para que te animen, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo les dije a mis amigos que iba a empezar la carrera universitaria, se los dije a unos poquitos, ¿no? Y les conté cuál era mi plan, ¿no? Porque ellos sabían que mi sueño era la docencia universitaria. Entonces, me acuerdo que uno de ellos es una pareja de amigos. Ella me dijo, ay, Mónica, qué feliz, qué bueno que lo vas a hacer, que no sé qué. Y su esposo, que también es muy amigo mío, me dijo, bueno, Mónica, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sí? Y yo recordé esa frase y la recuerdo siempre, ¿sí? Cada vez que emprendo algo nuevo, recuerdo mucho esa frase, ¿sí? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Entonces, es importante, va a ser vital en tu proceso de cambio, ¿sí? En este crecimiento que quieres emprender en tu propia vida, que tengas personas claves en tu vida, personas sabias, personas que te quieran bien, ¿sí? Personas que realmente tú las hayas identificado como fieles, ¿sí? A ti, con las que puedes contar. Entonces, para que te puedan dar los consejos precisos, para que puedan ser ese soporte emocional que vas a necesitar en tu proceso, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son parte de tu entorno más cercano en este momento? ¿Sí? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? Bueno, la familia es muy importante. Siempre la familia va a ser ese pilar que nos va a sostener en las buenas, en las malas. La familia en realidad, yo recuerdo la universidad, recuerdo mi tiempo en la maestría y mis hermanos, mi mamá, ellos siempre han estado ahí en cada nuevo reto que yo he emprendido, ellos siempre han estado ahí apoyándome, animándome, ¿sí? Y sobre todo en esos momentos difíciles de cansancio, de ya no puedo más, ahí han estado para animarme a seguir adelante. Entonces, hablando de ese entorno cercano, ¿quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Sí? Ya no la familia, pero bueno, tus amigos. Hay que saber escoger quiénes nos rodean también, ¿sí? Son ejemplos, son gente que tú admiras, son gente que realmente aporta cosas positivas, ¿sí? Para tu desarrollo, para tu crecimiento. A partir de que yo empecé la maestría, obviamente tengo amigos de toda la vida, pero he ganado más amigos que ahora están en el ambiente de la docencia universitaria. Entonces, acerca de tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa familiar, qué amigos te rodean, ¿sí? Realmente ese entorno, ¿sí? Va a ser muy importante para tu desarrollo, muy importante. Entonces, valora a esos buenos amigos, valora a esas personas que tienes a tu alrededor, porque va a ser importante en todo tu proceso de desarrollo. Va a ser importante porque te van a ayudar a seguir adelante, ¿sí? Te van a inspirar, ¿sí? A seguir adelante. Y sobre todo, que ellos, precisamente como están tan cerca de ti, te van a poder dar consejos, te van a poder dar también críticas constructivas, ¿sí? Y sobre todo que van a poder estar ahí como un entorno que te cuida. Entonces, importante que puedas reconocer quiénes te rodean. Eso va a ser vital en tu desarrollo, en tu crecimiento, en todos los procesos de cambio que tú vas a emprender. Vamos a ver aquí algunas acciones concretas. Ya hemos mencionado algunas estrategias que tienes que ir tomando en cuenta, pero aquí algunas estrategias, algunas acciones concretas que quiero que consideres, ¿sí?
Primero, las estrategias específicas, ¿sí? Habríamos hablado de planificación estratégica, ¿no? O sea, de todo un plan que tenga que ver con tu proceso de cambio en particular, ¿sí? Sea a nivel personal, sea a nivel de tu emprendimiento o tu empresa. Vas a necesitar un gran plan estratégico, toda una planificación. Pero dentro de ese gran plan necesitas estrategias específicas, ¿sí? ¿Qué son aquellas cosas que necesitas implementar a nivel personal o a nivel de empresa para precisamente enrumbarte en ese proceso de cambio? ¿Sí? Tienes que identificar qué estrategias necesitas. Por ejemplo, yo en la universidad tenía estrategias diferentes para los cursos que tenían que ver con números, como para los cursos que tenían que ver con negocios, con los cursos de letras, o sea, eso era en mi caso, pero por ejemplo en tu caso específico, ¿qué estrategias necesitas para implementar y empezar con esos cambios que necesitas? Entonces, tienes que reconocerlas, ¿sí? Lo segundo son las autoinstrucciones. ¿Qué son las autoinstrucciones? Es, por ejemplo, yo reconozco que no soy muy hábil en los números, entonces yo llevé 2 cursos de estadística muy complicados para mí. Entonces, ¿cuáles eran las autoinstrucciones que yo me daba en ese caso? Era, Mónica, me hablaba a mí mismo, era una autoinstrucción. Mónica, para el curso de estadística no necesitas 10 horas de estudio o de repaso de los ejercicios, no. En el curso de estadística, Mónica, necesitas 20 horas de práctica, de estudio, de repasar los ejercicios, ¿sí? Era una autoinstrucción. Yo estaba ante el curso de estadística, yo necesitaba estudiar más, dedicar más tiempo a ese curso, más que a otros. Entonces yo misma me daba esa autoinstrucción. Mónica, necesitas 20 horas de prácticas y de repasar los ejercicios. Del mismo modo tú, ¿cuál es la autoinstrucción que necesitas? Ahí tienes que ser muy sincero y empezar a identificar. Por ejemplo, puedes decir, en tu caso, fulanito, necesitas levantarte más temprano. ¿Sí? Es una autoinstrucción. Parece sencillo, pero es muy importante que lo hagas y vas a ver resultados. Si tú logras darte esas autoinstrucciones precisas, específicas, ¿sí? Tú vas a ver esos pequeños cambios que te van a llevar al verdadero cambio. Como les digo nuevamente, fórmulas mágicas no existen. No, nadie ha creado todavía un brebaje que tú te lo tomas y el cambio sucede en tu vida de manera inmediata. ¿Sí? No existe paso 1, paso 2, paso 3. Cuando hablamos de proceso de cambio necesitamos compromiso y dentro de esto una estrategia es la autoinstrucción, que nosotros podamos supervisar nuestra vida, monitorear los pasos y las acciones que tomamos y seamos capaces de desarrollar esa capacidad de darnos autoinstrucciones. ¿Ok? Necesito levantarme temprano, puedo darme esa autoinstrucción y levantarme más temprano. ¿Sí? Tener mayor disciplina, igual, una autoinstrucción. Entonces, queremos cambios en nuestra vida, desarrollemos la autoinstrucción. ¿Qué necesitas hacer? ¿Reconoces esas cosas? Bueno, conviértelas en autoinstrucción. Fulanito necesita ser más ordenado, una autoinstrucción, ¿sí? Entonces, tienes que reconocer esos puntos de quiebre que necesitan una autoinstrucción específica. La tercera son la creación de imágenes. Esto te va a ayudar muchísimo, además de que usas tu creatividad, tu imaginación, y puede ser realmente una fuente de mucho, de mucha motivación para ti mismo, ¿sí? Crear imágenes. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, cuando yo estaba ahí eran 11 de la noche, todavía faltaba 1 hora más de clases y estaba muy cansada porque había trabajado todo el día, yo necesitaba crear una imagen de lo que yo iba a lograr con todo ese esfuerzo, ¿sí? Yo ya me veía de alguna manera
ya no me veía en el lugar del estudiante ahí tomando nota, sino que yo misma me veía dando la clase, ¿sí? En el lugar del profesor. Es más, habían días, la clase empezaba a las 7. Yo llegaba antes de las 7 a la universidad y me sentaba en la mesa del profesor hasta que él llegara, porque yo ya soñaba con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes crear esas imágenes? De pronto ya puedes tener una imagen de tu emprendimiento, ¿sí? Puedes tener imágenes de tu empresa, ¿sí? De tu pequeño negocio, ¿sí? Es importante que tengas estas imágenes porque además de que tu creatividad se va a desarrollar, te van a motivar, ¿sí? Porque ya lo viste, ¿sí? No solamente lo has soñado, lo has pensado, sino que tienes una imagen de eso. No tengo fotos de eso, pero yo recuerdo que me tomé fotos en el escritorio del profesor. Y a veces llegaban los compañeros a clase y me decían, como sabían que yo me quería dedicar a la docencia, que ese era un sueño para mí, ¿sí? Entonces entendían lo que yo estaba haciendo. Entonces, creación de imágenes te van a ayudar a motivarte, a mantener el interés. El proceso de cambio es largo, toma tiempo, entonces necesitas este tipo de ayudas que te ayuden, que te permitan estar enfocado, ¿sí? El cuarto, gestión del tiempo. Muy importante, cómo gestionas tu tiempo, cómo inviertes tu tiempo, ¿sí? Qué bueno que están en estas conferencias CAMEX, en los diferentes cursos, qué bueno que siguen aprendiendo, que siguen capacitándose, los felicito. Es la mejor manera de invertir nuestro tiempo, ¿sí? En nuestro desarrollo académico. Y en los otros ámbitos de la vida igual, cómo gestionas tu tiempo, ¿sí? Tus horas libres, a qué las dedicas, qué libros estás leyendo, cómo descansas también. Es importante también las horas de descanso. Entonces, la gestión del tiempo. Yo me acuerdo lo primero que aprendí en la universidad, en un taller que nos dieron al ingresar es, el estudiante se dedica a estudiar. Y entonces era importante cómo gestionaba mi tiempo como estudiante. Entonces, igual, si tú estás en una época ahorita de solo estudiar, chévere, dedícate a estudiar, disfrútalo. ¿Sí? Si tú estás estudiando y estás emprendiendo o estás teniendo tu pequeño negocio o estás en un negocio familiar, ok, gestiona también tu tiempo de tal manera que le puedas sacar el máximo provecho, ¿sí? En realidad el tiempo se nos va volando, entonces aún más ahora tenemos que saber gestionarlo con mayor sabiduría. Otro, control del contexto, ¿sí? Tenemos que aprender a que todo lo que nos rodea, todo el contexto que tenemos alrededor nuestro, nos tiene que servir a ayudarnos en este proceso de cambio, ¿sí? Las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, pero también los recursos que tenemos a nuestro alrededor. En este momento estamos trabajando muchos desde casa, entonces ese contexto, ¿cómo nos puede ayudar en este proceso de cambio, ¿sí? En este proceso de crecimiento? Igual, tú identifica en tu contexto qué cosas pueden ayudarte. Cuando hablo de contexto, hablo de todo: personas, cosas, ambiente físico, qué cosas están ayudando o tal vez no están ayudando en tu proceso de cambio. Entonces, identifica y haz los ajustes necesarios. Otra cosa importante es la búsqueda de ayuda. Es importantísimo, es vital que aprendamos a buscar ayuda, ¿sí? Ayuda de gente sabia, ¿sí? Gente que realmente pueda darnos ayuda oportuna, de profesionales, ¿sí? Cuando hablo búsqueda de ayuda, de compañeros, de maestros, ¿sí? Que esa ayuda sea efectiva, ¿sí? Cuando tú buscas ayuda, búscalo de personas, como te digo, de tu entorno también, ¿no? Que tú sepas que quieren lo mejor para ti, pero busca ayuda. A veces no podemos con todo, ¿sí? Entonces, no te quedes ahí enfrascado con el problema, con la situación. Cuando sea necesario, por favor, desarrolla la capacidad de buscar ayuda. Muchos de nosotros, porque yo también reconozco que tenía ese pequeño problemita de que me ponía a hacer todo y a veces ya terminaba cansada y no era capaz de pedir ayuda. Entonces, yo espero de verdad que por tu salud, por tu bienestar, seas capaz de ir desarrollando
esto que es muy importante, saber pedir ayuda, ¿sí? A las personas indicadas. Y otro, ya lo vimos también, incentivar el interés, ¿sí? Durante nuestro proceso vamos a necesitar avivar el fuego nuevamente, ¿sí? Porque es un proceso largo, porque es un proceso que nos va a tomar tiempo. Entonces, necesitamos esas personas que nos ayuden a avivar el interés. Nosotros mismos tenemos que ser aquellos que aviven el fuego de de nuestros propios sueños y nuestras propias metas, para seguir enfocados. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la evaluación, que es la parte final en todo proceso, ¿sí? El proceso tiene su parte de planificación, de análisis, ¿sí? de cómo está la situación en ese momento, las acciones concretas, las estrategias, ¿sí? Todo lo que va con la ejecución del proceso, pero ahora en la parte final vemos la evaluación. Es importante que evaluemos nuestro proceso, ¿sí? Y que podamos ser sinceros y honestos y ver cómo vamos en esos procesos de cambio, ¿sí? Estas evaluaciones en realidad son para seguir adelante, ¿sí? Si hay que hacer los ajustes necesarios, bueno, se hacen los cambios necesarios, de pronto replantear la estrategia, volver a planificar, ¿sí? Si algo no funcionó, si algo no, no dio resultado. Yo, por ejemplo, tenía la opción, recuerdo, de empezar la maestría o hacer una especialización, un diplomado, que también tuviera que ver con docencia. ¿Sí? Yo tuve que hacer una evaluación antes de empezar la maestría. Y me decidí por la maestría y creo que fue la mejor decisión que tomé. Pero tal vez en otra situación hubiera sido mejor tomar la especialización. Entonces, cada caso es muy particular, muy diferente. Entonces, cada vez que tú hagas un corte en tu proceso o en los procesos que vayas a llevar a cabo, que vayas evaluando. ¿Sí? Tú vas supervisando el proceso, pero también tienes que hacer ciertos cortes y evaluar, ok, cómo va el proceso. La autoevaluación es importante, ¿sí? Que podamos ser capaces de poder mirar nuestro propio proceso y ser sinceros y decir, ok, vamos bien, ok, parece que no estamos avanzando. Entonces, sinceridad, ¿sí? Ser honestos, porque cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de desarrollo, de crecimiento, es necesario que nosotros seamos honestos, completamente honestos con nosotros mismos, ¿sí? Porque si no, los cambios no se van a dar. Lo, lo segundo es la atribución causal, ¿sí? Que en esta evaluación uno pueda ser capaz de ver aquellas causas, ¿sí? De lo que viene sucediendo, ¿sí? Cuando tú analizas en la evaluación cómo ha ido tu proceso, cómo estás avanzando, cuánto estás avanzando, ok, que puedas ser capaz de identificar cuáles han sido esos puntos críticos, ¿sí? Que han sucedido en el proceso y si es necesario hacer los ajustes en esos puntos críticos o lo que tenga que ver alrededor. Lo tercero, la autosatisfacción. En la evaluación tiene que suceder esto, ¿sí? Si yo estoy avanzando, si yo estoy tomando decisiones, si estoy siendo disciplinada, si me estoy comprometiendo con el proceso, tiene que existir una autosatisfacción. ¿Sí? Yo al ver mi proceso tengo que ver que realmente estoy viendo cambios, ¿sí? Que estoy viendo progreso. Y lo último sería la inferencia adaptativa o defensiva. Cuando yo paso por un proceso de cambio, ¿sí? Al final, ya para asumir nuevos retos, para asumir nuevas metas, ok, yo tengo que ver si mi reacción es de adaptarme o de alguna manera es defensiva, ¿sí? Depende de cómo sea la situación. Entonces, cuando yo termino un proceso y voy a emprender otro, yo obviamente he acumulado nuevas habilidades, nuevas competencias, ¿sí? He crecido personalmente, he aprendido de todo el proceso por el cual he pasado. Entonces, yo me voy a adaptar a nuevos cambios, me voy a adaptar a nuevos retos, ¿sí? O de pronto voy a poder también actuar de manera defensiva, dependiendo del caso. Cuando yo terminé la universidad, como les dije, a veces
al empezar yo tenía esa idea continua de yo no voy a poder, yo no voy a poder. Les soy sincera, durante toda la universidad tuve muchas veces esa idea recurrente, ¿no? Pero cuando yo empecé la maestría, como yo ya había pasado por el proceso de la universidad, al empezar la maestría fue mucho más sencillo el proceso, ¿sí? Entonces, digamos que el cambio más fuerte fue durante la universidad. Ya durante la maestría, el proceso fue obviamente con mucha disciplina, con mucha constancia, mucho compromiso. También tuve que planificar, ser estratégica, obviamente todo eso, pero reconozco que fue mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque conforme tú te expongas a cada proceso, se te va a hacer más fácil el siguiente y el siguiente. ¿Por qué? Porque tú ya has ganado experiencia, tú ya te has desarrollado en este proceso, entonces estás mejor equipada para el siguiente proceso. Entonces, si tú te decides ahora a hacer pequeños cambios, a planificar, como te digo, a analizar tu situación y empezar a evaluar cuáles son los cambios que necesitas emprender en tu vida o en tu negocio, te aseguro que si te expones a ese proceso y lo llevas a cabo, lo culminas, te evalúas, vas a estar mejor preparada para el siguiente proceso. Eso te lo aseguro. Y bueno, ya para terminar, quiero compartir con ustedes con mucha emoción. De verdad, recordar estos tiempos es muy chévere. Una de las fotos es de mi graduación como bachiller en administración y la otra foto es la primera clase que yo di como docente, ¿sí? Fue una clase de mindfulness para un grupo de terapeutas. Entonces, era la primera vez que yo tenía una clase, que era mi clase. Entonces, hasta me decían profesora y todo. Entonces, yo les comparto esto con emoción porque cuando hablamos de procesos de cambio, una vez más, no les hablo de fórmulas mágicas, no les hablo de paso 1, paso 2, paso 3. Cuando yo les hablo de procesos de cambio, les hablo de mucho trabajo, mucha disciplina, mucho compromiso. Les va a tomar realmente mucho trabajo de su parte, pero también les aseguro resultados, ¿sí? Yo terminé la carrera de administración, yo ahorita estoy terminando la maestría, entonces yo los animo. Si ustedes identifican en sus vidas que necesitan tomar acciones, ¿sí? Someterse a estos procesos de cambio, sea de manera personal o sea en tu empresa, si tú identificas, y ojalá que sí, que necesitas hacer estos cambios en tu vida, yo te aseguro que si te expones a estos procesos, si decides avanzar, seguir tus sueños, seguir tus metas, yo te aseguro resultados, ¿sí? Te prometo que vas a requerir mucho trabajo, mucho compromiso de tu parte. Eso va a ser necesario. Pero también es seguro los resultados, ¿sí? Si te comprometes con tu propio proceso. Entonces, qué importante tener también esto en cuenta, ¿no? La expectativa del resultado, ¿sí? No solamente nos enfoquemos en que, ay, no, pero ahora voy a tener que hacer ciertas cosas y dejar otras cosas. Sí, ok, es mucha chamba, es verdad, es cierto, pero también espero que te enfoques en los resultados. Quiero ver si hay preguntas en el Facebook, ya para terminar. Quiero ver si hay preguntas. No veo preguntas. No veo preguntas en el Facebook por el momento. Gracias a todos los que se han conectado durante esta transmisión. Gracias por acompañarme en esta conferencia. No veo preguntas en Facebook. Bueno, entonces los despido por el día de hoy. Gracias por acompañarme en esta conferencia sobre el proceso de cambio. Espero que lo que hemos visto hoy les ayude en sus propios procesos. Muchas gracias a todos los que se conectaron por Zoom, por Facebook.
Y bueno, que tengan todos ustedes muy bonito fin de semana y espero verlos muy pronto en las próximas conferencias de CAMEX. Que la pasen muy bien estos días y bueno, me despido. Chao, chao.